Así que Filipenses, no. Así que, comenzando con el versículo 21 de Filipenses, vamos a abordar algunos versículos aquí. Sé que el primer versículo en 21 te será muy familiar, pero leamos. Tienes tu copia de la palabra de Dios. Filipenses 1, comenzando con el versículo 21. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si he de vivir en la carne, esto significará un trabajo fructífero para mí, y no sé cuál elegir, pero estoy presionado por ambas partes, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, porque eso es mucho mejor. Sin embargo, permanecer en la carne es más necesario por causa de ustedes. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y alegría en la fe, para que su confianza orgullosa en mí abunde en Cristo Jesús a través de mi regreso a ustedes. Oremos. Padre, sabemos que en este mundo hay muchos deseos, muchas cosas, que tiran y jalen de nuestras mentes y nuestros corazones. Pero ahora oro para que redirijas nuestro pensamiento, que redirijas nuestros corazones para que estén hacia lo que es importante para ti en esta porción de la Escritura. Señor, enséñanos a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El doctor Stephen Lawson, en esta porción de la Escritura, dice esto. Esto es lo que cita en uno de sus comentarios. Él dice que nadie está listo para vivir hasta que esté listo para morir. Nadie está listo para vivir hasta que esté listo para morir. Para la mayoría de las personas en el mundo, creo que esa cita en sí no resonaría con la gente. Puede sonar incluso confuso o un pensamiento extremo preguntándote cómo es que la única manera de estar listo para vivir es estar listo para morir. Eso puede incluso ser el sentimiento de algunos en la iglesia de que no están listos. Escucha la verdad que se encuentra en eso. Piensa en esto. Si no tienes dudas sobre la muerte, cero dudas sobre la muerte y a dónde te llevará ese vehículo de la muerte, entonces la vida que vives será una vida vivida en completa preparación. Tiene sentido. Piensa en esto. El creyente, el que ha llegado a conocer a Cristo y ser redimido por Dios, es el único grupo de personas. Ustedes son el único grupo de personas que están listos para la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento en que naces de nuevo, Juan 3, en el momento en que Dios regenera tu corazón y tu alma y te redime, en ese momento estás listo para morir. Así que, lo mismo, nadie está listo para vivir hasta que esté listo para morir. Es completamente cierto. De hecho, es el pensamiento más sobrio que puedes tener ahora mismo. Pablo lo expresa así en el versículo 1. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Para Pablo, esta es una realidad. La muerte está literalmente. En esta parte de su vida, en esta porción de las Escrituras, la muerte está llamando a su puerta. Y Pablo está tentado en un sentido humano, está tentado a abrir esa puerta. Los romanos quieren que esté muerto. Los líderes judíos quieren que esté muerto. Quizás incluso los predicadores envidiosos de los que hablé la semana pasada en los versículos anteriores quieren que esté muerto. Pero la belleza de su breve declaración, vivir es Cristo, resume una vida evangélica
La resume en 4 palabras. De hecho, ustedes lo saben porque los conozco. Estoy hablando con eruditos de la Biblia aquí. En realidad son 3 palabras. Vivir es Cristo. Eso es lo que dijo. A medida que desglosamos esta porción de las Escrituras, quiero que envolvamos nuestras mentes. Envolvamos nuestras mentes y nuestros corazones en torno a esta expresión, solo esa expresión en sí misma. Y en cierto sentido, unir fuerzas con el Evangelio. Mis 2 puntos son simples. Y no voy a perder mucho tiempo porque no tenemos mucho tiempo. Mis 2 puntos son simples y los 2 puntos son estos. Está en el griego literal de lo que realmente dice en el versículo 21. Vivir es Cristo. Primer punto. Segundo punto, morir es ganancia. Eso es todo. Suficientemente simple, ¿verdad? Muy profundo. Desglosemos esto juntos. Él dice, vivir es Cristo. Aquí es donde comienza, escucha. Él dice, vivir es Cristo. No dijo, vivir Cristo es teológicamente. Él dice, vivir es Cristo. Eso es todo. Si pudiéramos reducirlo literalmente a la forma más simple de entender lo que es la vida cristiana, sería eso. Así es, ahora, a medida que desglosamos esto, déjame hacerlo más complicado. El apóstol Pablo en este punto define su vida por este dilema que tiene aquí. Vivir como Cristo, morir como Gedeón. La primera elección que tiene, como leo en este pasaje, la primera elección que tiene, elección, y lo pongo entre comillas, nuevamente, hablando humanamente, él dice que tiene una elección, y lo explicaré más tarde. Esta elección es que él quiere estar vivo. No solo para estar vivo, sino para estar vivo en Cristo. Se podría entender de esta manera. En contexto, es esto. Es como estar vivo para o por Cristo. Esto es lo que quiere decir en contexto con el resto del pasaje, estar vivo para Cristo. Él lo explica más en el versículo 22. Mira el versículo 22. Pero si he de vivir en la carne, esto significará un trabajo fructífero para mí y no sé cuál elegir. El dilema, él dice esta frase y solo mira esta frase en el versículo 22. Dice, pero si he de vivir, y él dice en la carne, no dice que está en la carne. Él no dice que es de la carne. Eso significaría algo totalmente diferente, ¿verdad? Él dice, si he de vivir aquí, he de vivir aquí en la carne. Parece, ¿verdad? Como estás en la carne. Si estás aquí, estás vivo. Estás en la carne. La Biblia no lo hace, da una distinción. La primera frase que usa es un tipo de vida definitiva. La vida de un creyente que se aferra a este modelo, si puedo llamarlo un modelo, que vivir es Cristo. Se diferencia por una pequeña palabra, lo ves allí, dice en la carne. En griego está en inglés, lo traduce como en. ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué? ¿Por qué diferenciar? ¿Por qué dice que voy a abrir esto y el dilema se va a encontrar en esto? Que todavía estoy aquí en la carne. La respuesta corta es que Pablo va a distinguir su lugar en Cristo en comparación con el resto del mundo. El resto del mundo no entiende que vivir es Cristo, morir es ganancia. No les importa.
es ajeno para ellos. Voy a repasar muchas escrituras, así que por favor sigan. Vayan a Juan capítulo 1, mientras desarrollo esto más. Vayan a Juan capítulo 1. Y vamos a estar en Juan por un tiempo. Voy a repasar eso y luego entraré en Romanos. Así que si quieres poner un dedo en Romanos también. Pero Juan 1, versículo 12. Comienza en el versículo 12. Dice esto: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que él diferencia. Justo aquí, Juan está haciendo un contraste. Estos son los hijos de Dios. No todos, todos los que existen, no toda la humanidad son hijos de Dios, porque Dios lo dice en Juan 1:12. Los que pertenecen a Dios son aquellos a quienes Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios, y luego los define como incluso aquellos que han creído en su nombre. Y miren el versículo 12, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto es definitivo porque aquí Pablo en Filipenses está diciendo: estoy en la carne, pero no, según Juan 1, no soy de la carne. Hay dos tipos de personas en este mundo. Hay personas de la carne y hay personas que aún viven en la carne que no son de la carne. Suena como un acertijo, ¿verdad? Ve a Juan 3, versículo 3, por favor. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lenguaje de permiso. ¿Qué dice? Mira el versículo 6. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Debes nacer de nuevo, estás en la carne, y si estás en la carne, no verás el reino de Dios. Eso es lo que dice. Desarrollemos esto más. Ve al capítulo 3 de Romanos. Muévete a tu derecha. Romanos 3, versículo 19. Dice: ahora sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca esté cerrada y todo el mundo sea responsable ante Dios. ¿Está bien? Versículo 20. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada ante él. Ninguna carne será justificada. Romanos 7. Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, y luego lo define, las pasiones pecaminosas que surgieron por la ley estaban en acción en los miembros de nuestro cuerpo para dar fruto para la muerte. Este es el estado del hombre aparte de la obra de Dios, sin esperanza. Déjame darte unos pocos más. Literalmente voy a intentar enfatizar este punto, chicos, porque si no podemos avanzar para entender esto, nunca entenderemos lo que es vivir en Cristo. Tener incluso el modelo para vivir como Cristo y morir es ganancia. No lo entenderás. Ve a Gálatas, capítulo 5. Esta es una porción más larga, pero mira Gálatas 5, comenzando en el versículo 19. Dice esto: ahora, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, estallidos de ira, disputas, disensiones, facciones, envidia, borracheras, coerción.
y cosas como estas, de las cuales les he advertido, así como les he advertido, que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Separación completa de esta idea. Los que están en la carne y los que son de la carne. Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. Escucha esto. Y estabas muerto en tus transgresiones y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, nosotros también vivimos en otro tiempo, en la lujuria de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Eso eras tú. Contraste con Juan 1, ¿verdad? Hijos de Dios, hijos de ira. Romanos 8. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que la ley no pudo hacer, débil como era por la carne, Dios lo hizo. Ahora Él define nuestra esperanza. ¿Nuestra esperanza? No. Es que voy a cambiar mis maneras y voy a hacer algo diferente este año, como si fuera a hacer una resolución. Voy a mantenerla. No funcionará. Aquí está la respuesta. Enviando a su propio Hijo en la semejanza de carne simple y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que los requisitos de la ley pudieran cumplirse en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, porque los que son según la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora déjame leerlo de nuevo. Vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Ves el contexto? ¿Ves la importancia de no lo que has hecho, sino lo que Dios ha hecho? Lo que no pudiste hacer nunca y nunca podrás hacer. Hacerte justo ante Dios es una imposibilidad en tu propia carne. Tu carne nunca podrá justificarlo. Necesitas a Cristo. Esta es la realidad del creyente. Piensa en esto. Esta es la realidad del creyente. Vivir en la carne, pero no ser de la carne, es vivir en Cristo. Sostén ese pensamiento por un momento. Y permíteme, por favor, leer un versículo, solo un versículo, que da la síntesis del denominador común más bajo de todo esto. Gálatas 2, esto es lo que dice. Escucha. Gálatas 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo. Y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y luego lo hace tan personal. Necesito que entiendas esto, porque si sales esta noche y te dices a ti mismo que estás conduciendo a casa, díselo a ti mismo. Si perteneces a Cristo, díselo a ti mismo. Quien me amó y se entregó por mí. Sí, lo grandioso, porque Dios amó tanto al mundo, porque Dios me amó tanto que me colocó en Cristo.
Cristo es nuestro principio y tu fin. Piensa en esto. Pablo no nos deja aquí, con esta idea de estar presionado, porque está hablando de vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Debo quedarme aquí o irme? ¿Debo morir e ir a estar con Cristo? Está presionado. Si alguien puede entender lo difícil que es estar presionado, es él, cuando dice estar presionado. Es como ser apretado por ambos lados. Quiero esto, pero también quiero esto. ¿Sabes? Charles Spurgeon tenía esta ilustración, y te daré la versión corta, no la larga. Es como, él diría algo así. Es como una madre con niños pequeños. Así es como funcionaba el corazón de Pablo, una madre con niños pequeños donde su esposo se fue a una tierra lejana y ha estado ausente por un tiempo. Y él le dice, necesito que vengas a mí. Ella quiere ir porque también ama a los pequeños niños. El corazón de Pablo por Cristo y su vida para Cristo, estando presionado al saber que la iglesia lo necesita, él quiere a Jesús. Y cada día que vive en la carne lo impulsa a ese deseo. Hablaré de eso más tarde, pero lo lleva a este deseo. Pero volvamos a Filipenses y quiero leer esta parte de lo que sucede en esta producción, de lo que Pablo, cuando se queda y se va, y va a servir a esta iglesia, y qué fruto proviene de esto, y cómo debería verse tu vida también, y tus deseos también deberían estar orientados hacia esto. Esto es lo que él dice. Como en el versículo 22, él dice que esto significará un trabajo fructífero. Versículo 24, permanecer es necesario para ellos. Versículo 25, tú permanecerás para el progreso de su alegría y fe. Versículo 26. Lo reformularé porque en la LSB se dice de esta manera. Es su razón para que la jactancia abunde en Cristo. Su razón para que la jactancia abunde en Cristo. Déjame juntar todo esto. Así que se queda. Y su razón para quedarse es un trabajo fructífero. ¿Y quién va a disfrutar de este fruto? ¿Va a ser Pablo? No, es la iglesia. Son los creyentes a quienes él va a servir. Así es como se ve vivir es Cristo. Te quedas porque esto es lo que vas a hacer por los frutos de la iglesia, de los que no te beneficiarás. Pero la iglesia se beneficiará a través de ti, a través de tu trabajo. A través de tu trabajo, permanecer aquí es necesario. Progresar en alegría y fe es necesario. Y si era necesario para alguien pensar en esto, era mucho más necesario para Pablo vivir como Cristo. Vivir como Cristo no es, escuchen, no es esperar a morir, porque leen eso y la gente piensa, bueno, solo estoy esperando a morir. Eso no es lo que Pablo está diciendo. La vida es un trabajo en Cristo como creyente. Estás ocupado, en cierto sentido, como dijo Jesús, porque estoy ocupado con los asuntos de mi Padre. ¿Cómo se ve este trabajo? Realmente quiero mostrarles esto. En Colosenses 1, volteen a Colosenses 1. ¿Cómo se ve este deseo? Lo leeré mientras ustedes realmente llegan allí. Dice en el versículo 23, pero estoy presionado por ambas direcciones, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Es gracioso porque él dice que es mucho mejor. Creo que ni siquiera tenía una palabra para intentar decirnos cuán mejor es realmente ir y estar con Cristo. Así que dice, mucho mejor. ¿Verdad?
No usamos eso, ¿verdad? Es mucho mejor para mí ir aquí o allá o lo que sea, pero esta es la única manera en que él podía expresar cuánto era su deseo hacia eso. Pero digamos que si él tiene que quedarse, Colosenses 1, miren este versículo 28. Es lo que Pablo dice, que su trabajo y labor para la iglesia se ve así. Dice que proclamamos a Cristo, lo proclamamos, lo siento, amonestando a cada hombre y enseñando a cada hombre con toda sabiduría, para que podamos presentar a cada hombre completo en Cristo. Maduro en Cristo, completo, significa maduro. Versículo 29. Para este propósito también trabajo, esforzándome de acuerdo a su poder, que finalmente actúa dentro de mí. No es solo Él. Escucha, son las personas en la iglesia, ¿verdad? Versículo 28. Y es Él mismo. Ambos trabajando. Ambos se esfuerzan por esta madurez. El trabajo. Así es como se ve ser completo, ser maduro en Cristo, ser un creyente entero. Su dirección es casi como la oración de Cristo en Juan 17. No tienes que ir allí. Leí 2 Corintios 5:12. No nos estamos recomendando de nuevo a ustedes. Esto habla de la iglesia de Corinto, la segunda carta, que sonaba mucho mejor que la primera, ¿verdad? No nos estamos recomendando de nuevo a ustedes, sino que les estamos dando una ocasión para que se sientan orgullosos de nosotros, para que tengan una respuesta para aquellos que se enorgullecen de la apariencia y no de los corazones. Mira lo simple que está diciendo aquí. Él habla de eso en Filipenses, ¿verdad? Habla de esta confianza orgullosa que tiene en ellos. La confianza orgullosa de la que habla aquí, como dijo en Dus. Corintios 5:12. Es que son capaces de mantenerse por sí mismos y defender la fe contra aquellos que darían una apariencia orgullosa de algún tipo de altivez espiritual y madurez espiritual que no es madurez. Filipenses 2. Puedes ir allí. Filipenses 2. Mira el versículo 15. Para que demuestren ser irreprochables e inocentes, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Hombre, déjame decirte ahora mismo, si eso no define dónde estás ahora, dónde está esta generación, en este momento, no sé qué lo hará. Así que este llamado es para ti, para ustedes que tienen 20 años y los estudiantes de secundaria aquí, la próxima generación. Tienes que ver este mundo a través de los ojos de Pablo aquí. Así que hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales ustedes aparecen como luces en el mundo, esa eres tú. En el versículo 16, describe estas luces en el mundo. Dice, aferrándose a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo tenga razón. Esta es la misma confianza de la que habla en Filipenses 1. Tendré razón. Para gloriarme o jactarme, porque no corrí en vano, ni trabajé en vano por ustedes, por lo que veo en ustedes, que son luz, brillando en este mundo oscuro y perverso. Este es el objetivo de la vida, el objetivo de vivir en Cristo. Piensa en esto, piensa en la situación de Pablo. Sé que casi parece que cada semana les recuerdo la situación de Pablo, pero déjame recordarte de nuevo, ¿qué está pasando con Pablo? Y cómo, en el sentido de sí, si Pablo, estando bajo arresto domiciliario aquí, ¿verdad? Si es absuelto en los tribunales romanos, si es absuelto, continuará con el trabajo. ¿Cómo se ve este trabajo? Continuará predicando el Evangelio, continuará plantando iglesias. Él llevará a los creyentes a la madurez, entrenará jóvenes para predicar la palabra de Dios. Por eso está tan presionado. En el versículo 23. Él también dice que se va, pero no sé qué elegir.
De nuevo, como dije antes, hablando humanamente, no sé qué elegir, pero piensa en esto. Dije esto la semana pasada, y todo lo que se habló la semana pasada giraba en torno a Dios y lo que estaba haciendo. La elección realmente no está en manos de Pablo. Piensa en esto. Está arrestado. La elección no está en su mano. ¿En manos de quién está? César Nerón, porque está bajo custodia en Roma. Está bien. No. Proverbios 21, versículo 1 dice esto. El corazón del rey es como canales de agua en la mano del Señor. Él lo dirige donde quiere. El asunto y la elección de lo que le sucederá a Pablo están en las manos soberanas del Señor. Esto es lo que puede decir. Vivir es Cristo. No está en su mano. Esta vida, la preciosa vida de todos los santos que le pertenecen. Solo dije la semana pasada que este tipo de vida, que parece la vida de Pablo, parece desechable, ¿verdad? En un sentido que él mismo está perdido. Está perdido. Él está completamente absorbido en Cristo. Escuchas los ecos del versículo 20, la segunda mitad del versículo 20 de Filipenses 1. Dice que Cristo será exaltado ahora como siempre en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Eso es lo que nos llevó a esta sección. Él será exaltado en mi cuerpo. Me encanta esto porque si miras la definición en griego, solo esa pequeña frase, exaltado en mi cuerpo, nos da la definición del prestigio de Cristo, que sería magnificado más allá de lo que Pablo puede ser. Giren conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Mira cómo describe con gran detalle a sus preciosos hijos de Dios y la forma en que Pablo se describe a sí mismo con gran amor, profunda devoción y admiración. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Estamos afligidos en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Porque nosotros que vivimos somos constantemente entregados a la muerte de Jesús, por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste de manera significativa en nuestra carne mortal y en nuestro espíritu. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en nuestra vida diaria. Considerando esto, cuando Pablo dice que morir es ganancia, en mi segundo punto, vemos el versículo 23 de manera significativa y profundamente en nuestra existencia, pero estoy presionado por ambas direcciones, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, porque eso es mucho mejor. La ganancia se basa en un deseo, descrito como mucho mejor. Pablo está tratando de magnificar este entendimiento. La comprensión es que es mucho mejor para mí partir y estar con Cristo. Nadie discutiría que no es mucho mejor estar con Cristo. No creo que como creyentes ninguno de nosotros tendría algún tipo de argumento que dijera, bueno,
No, es mejor quedarse aquí y luchar con el pecado y esta carne y tener todas las cosas de la vida que nos alejan de los pensamientos de Dios y de quién es Él. Así que esta palabra dice deseo, dice que en griego no es como en inglés. En inglés, cuando decimos deseo, pensamos en un sentimiento fuerte, ¿verdad? Esa es la definición en inglés de deseo. Es un sentimiento fuerte. Carece de sustancia porque, ve, en griego dice esto, se definiría de esta manera. Sería un anhelo fuerte e intenso, una pasión ardiente. Su deseo por Cristo era un incendio forestal diario. Y creció y creció. Voy a leer esto, pero ustedes saben cómo llegar allí. Romanos 8, 22 y 23 dice esto. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre los dolores de el parto juntos hasta ahora. Así que todo nos dice que este mundo se está deteriorando. Concedes y crees en el calentamiento global, como está bien. Entonces está creciendo, se está desmoronando, se está deshaciendo como un suéter barato, y está bien, porque como en el versículo 23, y no solo esto, sino que también nosotros mismos, teniendo las primicias del Espíritu, incluso nosotros mismos, gemimos dentro de nosotros, esperando con ansias nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Este deseo es un gemido interior. Es cada día que te despiertas y tienes que lidiar con la vida, aunque la vida en Cristo es mucho más abundante, sigue siendo vida, aún luchas, aún te esfuerzas. Así que este deseo crece por ser, por partir y estar con Cristo. Entonces, ahora ves y entiendes cuando dice, morir es ganancia. Piensa en esto, vivir es Cristo y morir es ganancia. Si no posees realmente la primera parte de esa frase, entonces no tienes ganancia en la segunda parte. Vivir es Cristo no es una actitud sobre la muerte. Escucha, no es una actitud sobre la muerte. Es una realidad de la vida eterna. Vives en esa realidad, es parte de tu pensamiento, está incrustado profundamente en tu corazón. Voy a leer una cita extensa de Spurgeon. Creo que ilustra esto muy bien. Va de la mano con la ilustración anterior. Pero esto es lo que dice. Escucha esto. Describiendo al creyente y su anhelo, él dice, hay una esposa cuyo esposo ha aceptado un nombramiento en India. Él ha estado lejos, muy, y los años de su ausencia forzada le han preocupado. Ella ha recibido mensajes amorosos de él y cartas amables, pero a menudo suspira, y su corazón ha mirado por la ventana hacia el este, anhelando su regreso. Ahora ha recibido la carta, suplicándole que salga a ver a su esposo, y sin dudarlo, ha decidido ir. Ahora, si le preguntas para qué va a India, la respuesta será, voy a estar con mi esposo, pero tiene un hermano allí, tiene una madre allí. Sí, ella lo verá, pero no te dice eso. Ella verá a estas personas allí que tiene allí,
pero no te dirá eso. Su gran pensamiento es que va a ver a su esposo. Ella tiene muchos viejos amigos y compañeros allí, pero no se siente atraída por la lejana tierra para desear su compañía. Ella cruza el mar por el bien de su amado, pero su esposo tiene una hermosa propiedad con gran riqueza, una casa bien amueblada y muchos sirvientes. Sí, pero ella no dice, voy a ver la casa de mi esposo, o su riqueza, o nada de eso. Ella va a ver a su esposo. Ese es el objeto que lo absorbe todo. Habría otros incentivos para hacer ese viaje, pero estar con su amado es el objetivo principal de su viaje. Ella va hacia el hombre que ama con toda su alma. Ella anhela ese país, sea cual sea el país, porque Él está allí. Así es para el cristiano, solo que potenciado en un grado 10 veces mayor. Él no dice, voy a las canciones de los ángeles, al bosque eterno de los santificados, sino que dice, voy a ver a Jesús. Él argumentaría infidelidad. Nosotros argumentaríamos infidelidad a Cristo si ese no fuera el primer y más alto pensamiento. Si esa mujer considerara como lo primero en el viaje hacia el este la vista de otra persona o el mero disfrute de la riqueza y las posesiones, indicaría que tenía poco amor por su esposo, que no era realmente la esposa que debería ser. Y si pudiera ser que el cristiano tuviera algún pensamiento más elevado que estar con Cristo o algún otro deseo que valga la pena mencionar en el mismo día, parecería como si no se hubiera presentado a sí mismo como una virgen purificada a Cristo para ser de Él, y solo de Él. Por lo tanto, veo por qué Pablo llama a esta encarnación, la partida de la muerte, un estado de estar con Cristo, porque su amor estaba completamente con su Señor. ¿Ves? El cielo espera al creyente, el cielo espera al creyente, y vivir es Cristo, y morir es ganancia, porque Cristo es eso. Vivir como Cristo aquí es porque Cristo está aquí. Te voy a dar algunas preguntas para que pienses sobre ti mismo. Las preguntas de aplicación son así. ¿En qué medida estás viviendo en la realidad, el poder y la gracia de la vida moradora de Cristo en este momento? ¿En qué medida estás viviendo en la realidad, el poder y la gracia de la vida moradora de Cristo en este momento? Número 2. Dado que vivir como Cristo es un llamado al trabajo y la labor del Evangelio, ¿en qué trabajo práctico y espiritual estás involucrado hacia la fructificación? Número 3. Dado que un creyente ya no es de la carne, ¿qué pasos prácticos tomarás específicamente para matar el pecado que aún habita en tu carne? Número 4. El último. A la luz de este pasaje, ¿estás listo para morir? Sino porque, ¿por qué? No. Si ese pensamiento pasa por tu mente en este momento y valoras tu vida tanto que no la entregarás a Dios, debes reevaluar lo que consideras importante. Dios nos ha dado el Evangelio para redimir pecadores, para que un día podamos conocer la ganancia de su presencia. Si es así, si me dices, sí, estoy listo para morir, Dios me ha hecho justo. Entonces, te daré la vuelta a la declaración inicial que hice sobre el doctor Lawson, si estás listo para vivir.
¿Estás listo para vivir ya que estás listo para morir? Piensa en tu dirección en la vida. Esta vida es un vapor. Si nos aferramos a ello, entonces no podemos aferrarnos a Cristo. Creemos, Padre, venimos ante ti reconociendo nuestra debilidad, pero tu palabra dice que en nuestra debilidad tu fuerza se perfecciona. Así que oro ahora para que nos empoderes para vivir una vida que sea verdaderamente un modelo, para vivir como Cristo y morir como Rey. Que esa declaración y ese versículo no solo sean, sino que estén fundados y arraigados en la obra de tu Hijo, en nosotros y a través de nosotros. Oramos en su nombre. Amén.